consulta externa. El proceso concluye con la intervención que va a hacer el profesional, o le da, diremos, le dice que retorne en 10 días, no sé, para otro control, o indica internación y el proceso continúa. Entonces, hay otro manual de procedimiento para internación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender de esto? ¿Qué nos dice el manual de procedimiento? La manera como hacer un determinado trabajo. ¿Ya está? Gracias. De manera ordenada, ¿no? Eso, documentos. ¿Ahí está bien? Todos los manuales, vamos a ver, y esto está explicado aquí en el capítulo 15, ¿ya? Los manuales, tipos de manuales, estos de organización que les he dicho, o de funciones, y el último de procedimientos. Estos manuales, vamos a ver que hay manuales que se escriben, por eso dice división de los manuales según su etapa de preparación. Hay muchos documentos dentro de un hospital que no podemos decir que no sirven, por el hecho de que un nuevo director entra a una organización, no podemos eliminar todo, ¿no? Siempre lo que hay que hacer es revisar y ver si realmente son valederos o no. Hay necesidad de algunos ajustes, algunos cambios, o hay que eliminar todo. Entonces hay manuales que se revisan. Hay manuales que no existen y hay que escribirlos, ¿ya? Especialmente aquellas instituciones o hospitales que van a entrar en funcionamiento, la documentación para entrar en funcionamiento del hospital ya tiene que estar escrito. Entonces son documentos para nuevos, para instituciones que recién van a iniciar su actividad. Entonces hay documentos que se revisan, otros documentos que son nuevos, ¿ya? Según su etapa de preparación, procedimientos para procesos nuevos, procedimientos para trabajos ya ejecutados, y hay algunos que solo hacemos actualización. La actualización de todos los documentos dentro de un hospital se debe realizar cada 3 años. Luego de 3 años el documento está obsoleto. O sea, si uno quiere seguir utilizando ese documento, tiene que revisar, tiene que actualizar cada 3 años. Según su contenido, los manuales, ¿cómo se clasifican según su contenido? Pongan de organización, pongan alrededor funciones, de normas del hospital, de procedimientos, y hay manuales de contenido múltiple. En cuanto a su función específica, especialmente de los manuales de procedimientos, hospitalización, consulta externa, quirófano, admisión, etc. Toda instancia donde se produce un proceso tiene que tener escrito un manual que está indicando lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar de algo que es también importante en organización. En la anterior clase les dije que en una organización la manera de cómo se ejecute el trabajo dependía del tipo de ambiente en el cual se desarrolla. ¿Cuáles son los tipos de ambiente que podemos ver en una organización? O sea, si es una organización totalmente desorganizada, todo está de acuerdo también al tipo de ambiente que estamos manejando. ¿Qué tipos de ambiente existen? Muy bien. ¿Qué digo?
autoritario, anárquico, democrático, ¿no? Entonces, la organización tiene mucho que ver con el tipo de ambiente. Después hablamos otro poco más de ambiente. O sea que el ambiente está, diremos, en un ambiente autoritario. Las indicaciones, las órdenes parten desde de arriba abajo, ¿no? Entonces eso genera un desconfort en las personas que trabajan, ¿no? O sea, quita las ganas de, digamos, de opinar, de intervenir, porque se sienten que no son escuchados. Un ambiente democrático, bueno, ese es un ambiente en que mejora la calidad del trabajo porque las personas pueden opinar. Y en un ambiente anárquico, es una total desorganización. Entonces, la organización mejor por el tipo de ambiente en el cual se esté desarrollando una organización, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver que en organización hay principios, son muchos principios, pero que son importantes. La organización debe estar adaptada a los fines de la institución, objetivos. Luego tenemos un principio también que es la organización de la institución, que tiene que ser con una unidad de mando que vamos a ver reflejado. Esta jerarquía, esta unidad de mando, vamos a ver reflejado ¿dónde? En el organigrama. ¿Ya? Entonces una organización tiene que estar estructurada con una unidad de mando, con una jerarquía necesaria. La responsabilidad y la autoridad en una organización que está bien manejada está debidamente delegada. Cuando les he dicho yo, se conforman comités por con grupos de personas, se le delega a esa persona que maneja ese comité responsabilidad y autoridad. Dice, establecimiento de la autoridad y de la responsabilidad debidamente delegada. Ese es el otro principio de organización. Establecer adecuadamente las vías de comunicación y de dependencia. Establecer adecuadamente las vías de comunicación y dependencia. ¿Dónde vemos reflejadas las vías de comunicación? ¿Dónde vemos reflejadas las vías de comunicación? En el organigrama. ¿Qué tipo de comunicación nos muestra el organigrama? Una comunicación formal. Ya, entonces dice, un principio de la organización es establecer adecuadamente las vías de comunicación y dependencia. Los niveles de control deben estar bien balanceados entre personas y actividades. O sea que nosotros no solamente tenemos que controlar como responsables de manejar una organización, no solo vamos a controlar al personal de enfermería y los médicos que hagan lo que quieran, o las otras unidades. Los niveles de control deben estar bien equilibrados, o sea, todas las unidades tienen que tener control. Las normas, como un principio de organización, no pueden ser cambiadas arbitrariamente. El libro Maragón nos explica bien esta parte. Nos dice de que no puede ser que, diremos, en una unidad, una norma se cambie sin conocimiento de los jefes, sin conocimiento del director. Las normas tienen que seguir tal cual son manifestadas, y si se quiere un cambio tienen que ser bajo el conocimiento también de los responsables. No puede decir de buenas a primeras, por ejemplo, la enfermera, y decir, bueno, a partir de mañana el personal de enfermería de esta unidad ya no va a entrar a las 7, sino va a entrar 6:30. Las normas
no pueden ser cambiadas, dice el principio. Esto debe ser de conocimiento de las autoridades. Distribución lógica de las funciones. No puede ser un departamento que trabaje menos que el otro, ¿no? Esto de la distribución en departamentos, donde hemos visto en la departamentalización. Cada departamento con un número adecuado de personas trabajando, cumpliendo las funciones que exige el cargo, ¿ya? Eso es organizar también. Y luego, coordinación en las áreas de trabajo. Eso es algo muy importante, la coordinación. Bueno, ahora, estos otros principios que nos habla el libro Parque Manuel, principios básicos de la organización. El principio de unidad de objetivos nos está mostrando que toda organización es buena si se permite que las personas que trabajen lo hagan buscando el logro de objetivos. Ese es el principio de unidad de objetivos. Logro de objetivos. El otro principio, eficiencia organizacional. Toda estructura tiene que estar adecuada para el cumplimiento de objetivos. Las personas deben trabajar para contribuyendo al logro de objetivos. Otro principio, comunicación vertical. Cuanto más claras sean las líneas de autoridad, es mejor la comunicación. Si la comunicación falla, falla la organización. Por ejemplo, si una responsabilidad es dada por muchas personas, no logramos un adecuado trabajo. Por ejemplo, la enfermera solo tendría que recibir órdenes de superior, que es la jefa de enfermeras, que va a ser la que va a indicar cómo tiene que desarrollar su trabajo, ¿no? Y no que venga, diremos, el residente le indique una cosa, venga el médico de guardia le indique otro, el médico de pabellón le indique otra cosa. O sea, le creamos una confusión. Entonces dice, la organización es, digamos, más clara, las funciones se ven más claras cuando hay una línea de orden jerárquica. ¿Ya? Entonces, solo estás recibiendo órdenes de su bien superior y hará lo que ella dice, ¿no? Y no de aquí, de allá, que crean confusión en la persona. A eso se llama principio en la organización de la comunicación vertical. Cuanto más clara será la línea de autoridad a cada subordinado, más clara será la responsabilidad. Ahora este otro principio. Principio de delegación por resultados esperados. Cuando uno le delega una responsabilidad a una persona, luego de esa delegación de responsabilidad, solo debe esperar resultados. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los comités. Se le delega a un grupo de personas a la cabeza de alguien, que hemos dicho que tiene que ser entendido en el tema, se le da responsabilidad y se le da autoridad. Y ya no, pues ahí ya no se mete más la dirección. O sea que esa persona responsable, por ejemplo, de un comité, trabaja en el logro de objetivos de ese comité y entrega hacia la dirección solo los resultados. Entonces dice ese principio de delegación por resultados esperados. La autoridad delegada a mandos medios, por eso decimos, debe ser la adecuada para garantizar resultados. Yo no me puedo
buscar como responsable de un comité a una persona que no demuestre ganas de trabajar. ¿Qué resultado me va a mostrar? ¿No? Entonces, en cualquier momento, en una organización uno puede delegar funciones a una persona o a un grupo de personas. Y estas personas, como hemos dicho en el caso de los comités, aminoran el trabajo de la dirección, porque cada cual está trabajando en las funciones que tiene en su comité. Por ejemplo, dice Comité de Auditoría Médica y Expediente Clínico. Se reúnen una vez al mes y sistematizan cómo van a hacer su trabajo. Pero dirección ya está a un lado. Lo único que quiere es resultados. Por eso, para elegir un responsable en un comité, uno tiene que saber a quién le elige, ¿no? Yo no voy a elegir a una persona que no demuestre ganas de trabajar. Tengo que elegir acertadamente una persona que me pueda ayudar a trabajar, porque sé que esa persona con su grupo van a ir en cumplimiento de funciones. Entonces, este principio es muy importante. Principio de delegación por resultados esperados. Si yo le doy una función a uno de ustedes, le digo, a partir de ahora usted me recoge todos los trabajos y yo de aquí a un día antes del examen lo llamo y le digo dónde está. Me da la lista, me da los nombres y cómo han avanzado sus trabajos. Entonces me tiene que dar resultado. ¿Y qué ha pasado con eso? Entonces yo como que me he hecho a un lado de revisar clase, alumno por alumno, porque mi colaborador está haciendo eso. ¿Ya? Entonces es principio muy importante en la organización. Otro principio, responsabilidad absoluta. No quiere decir en una organización que solo tenemos que ver ciertas unidades y el resto no. Todas son sujetos a supervisión. O sea, todos tienen que estar trabajando en el logro de objetivos institucionales. O sea, hay algunas unidades que, digamos, están escapan del control de la dirección, pero hay otras instancias que están controlando estas. Por ejemplo, la parte médica, la dirección médica más se ocupa de controlar a los médicos, a las enfermeras, tal vez a trabajo social, a psicología, ¿ya? Servicios complementarios. Pero entonces, ¿quién controla al otro resto de cantidad de gente que existe trabajando? Eso está principalmente a cargo de recursos humanos que está controlando. ¿Qué están haciendo? Diremos, personal de servicio, personal que trabaja en otras áreas, no menos importantes, pero que necesitan ser controlados. Entonces, todos tienen que encaminarse al logro de objetivos de la organización. Unidad de mando. Esto también es importante desde el principio, la unidad de mando. Para eso está pues esto de la jerarquización que observamos en el organigrama. Nosotros tenemos que informar a nuestro inmediato superior, no tenemos por qué estar informando aquí, allá, si ocurrió algún problema. Nuestro inmediato superior, unidad de mando. Informe a un solo superior. Bueno, ya, otros principios, este lado, ¿no? Sí, ya hemos hecho. Estos principios ustedes lo leen del libro Barqui Manuel, paridad y responsabilidad, nivel de autoridad, equilibrio, flexibilidad, facilitación del liderazgo. Esos son todos los principios que aparecen en los dos libros.
quiero decirles de que en lo que se trata de la reglamentación en una organización, mucho se hace conocer cuáles son los deberes de un nuevo trabajador cuando se incorpora a una organización, pero no se da a conocer cuáles son sus derechos. Ya en los reglamentos vamos a ver esto, los derechos y los deberes de los trabajadores. Se hace conocer cuáles son sus horarios, turnos, cómo va a ser su trabajo, etcétera, pero nunca se le hace conocer cuáles son sus derechos. Las personas que trabajan tienen derechos también, ¿no? Como por ejemplo una remuneración justa, tienen derecho a días libres, días de descanso, luego en caso de enfermedad tener unas horas libres para acudir al médico, pero no se nos hace conocer jamás cuáles son nuestros derechos, sí cuáles son los deberes. Para la siguiente clase ustedes se traen derechos y deberes del médico. Quiero que por favor, no es por favor, quiero que lean, yo quería ser educado. Quiero que lean del libro Málago, así vamos a tener todos lo mismo. Y no me van a estar diciendo, no, que en ese libro que yo leí no decía eso. En organización se lee en Málago, del capítulo 6, jerarquía de necesidades de Maslow, del libro. Así de paso leemos la organización. Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Y la otra tarea que tienen, pero que no haga muy grande. Yo no sé sinceramente si hay en el libro, y si no lo buscan de cualquier página. Lo de Maslow solamente me lee de Málago. Pero lo otro pueden leer de cualquier literatura, no quiero algo muy grande, sino que tengan la idea fundamental de lo que es el KPI institucional. K, no con mayúscula, KPI institucional. KPI institucional. Lunes 02 de octubre, grupo ya. Bueno, reglamentos, entonces, documentos de tipo legislativo que registran los derechos y los deberes del trabajador. No vamos a profundizar más nada de esto. Bueno, ahora vamos a ver este tema. ¿Qué hemos visto de pasos del proceso administrativo? Organización, ¿qué más? ¿Cuáles son los pasos? Planificación. ¿Cuáles son los pasos del proceso administrativo? A ver, señorita de Borla, ¿cuáles son los pasos del proceso administrativo? Aterrice. No le he dicho que lea, ya debería estar sabiendo de memoria. El examen es examen, no es control de lectura, así que en su cabeza tiene que estar. Pasos del proceso administrativo. Planear, organizar, dirigir, integrar, evaluar y controlar. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el tema de integración, que ustedes tienen que también, digamos, dar lectura al tema 7 del libro Málago. Tema 7, porque Marquín Manuel nos habla muy poco de la integración. La integración está en relación a lo que es el manejo del recurso humano, integración.
que es otro paso del capítulo 7 del libro Málago. Ya. Vamos a ver eso. Se llama Administración del Talento Humano en Málago. Podemos decir que es el conjunto de políticas, normas, actividades y procedimientos que se realizan en el manejo del recurso humano. ¿Cómo empieza esto del manejo del recurso humano? Quiero decirles que esta etapa del proceso administrativo, la parte de dirección no interviene para todos los estamentos. En la contratación de todos los estamentos no interviene el director. Solo será, digamos, en las personas que tienen más peso, más jerarquía dentro de un hospital, porque el resto es solamente abocado para su contratación por el recurso humano, nada más, por la jefatura del recurso humano. Pero en cambio sí interviene para contratar un profesional médico, un psicólogo, una trabajadora social, ¿no? Para esos cargos de importancia dentro del hospital interviene la dirección. Y por eso es que se les da esta idea no muy grande sobre estos aspectos. ¿Cómo empieza esto de las necesidades de contar con recurso humano? Ya, entonces, como primer punto es el análisis de las necesidades de tener más recurso humano trabajando en un hospital. Luego viene la selección, el reclutamiento, pero aquí yo tendría que tener más claridad en esto, porque dentro de lo que es la selección, el reclutamiento, cuando uno va a ser contratado, va a tener una contratación de personal, tiene que ser bien específico, ¿no? Porque yo no puedo lanzar, diremos, una convocatoria para requerir recurso humano como que muy vago, muy amplio, y decir, diremos, tal institución requiere contar con personal de enfermería, así, nada más. Ahí, en el reclutamiento, viene cualquier cantidad de personas. Yo tengo que ser más específica para el cargo que requiero. Puedo decir, el hospital pediátrico requiere contar con 2 enfermeras con conocimientos sobre neonatología. No van a venir ya 100, van a venir unas 20, porque como que cada cual también se va especializando en una parte, ¿no? de lo que es el manejo de enfermería. Entonces, en el reclutamiento tenemos que ser más específicos para que nuestro trabajo se resulte más fácil. Luego, antes de entrar en el entrenamiento, este libro no nos habla mucho de un paso muy importante, que es el de la orientación, llamado también inducción. O sea, entre lo que es el reclutamiento y el entrenamiento está un paso muy importante, que es la inducción, o llamado también orientación. Un paso muy importante porque evita la deserción de nuevos trabajadores en una organización. En este momento de la inducción o de la orientación, se da una información completa sobre lo que es el hospital. ¿Cuál es el trabajo que va a desempeñar? ¿Cuáles van a ser sus horarios, sus turnos? ¿Qué tipo de actividad va a desarrollar? ¿Cómo es la institución en ese trabajo? ¿Ya? Para que no se creen esas sorpresas cuando uno entra a trabajar y dice, no, a mí me contrataron para que yo trabaje por la mañana y ahora me están cambiando el turno y me están diciendo que trabaje los fines de semana. Porque no le dijeron en este momento de la orientación o inducción lo que tenían que hacer. Entonces eso es muy importante. Antes de hacer la contratación, hay que señalar cómo es la organización, qué tipo de pacientes va a manejar, cuáles van a ser sus horas. Toda esa orientación se da en este paso.
Una vez que la persona ha ingresado a trabajar, entonces viene este otro paso que es el entrenamiento o adiestramiento sobre las actividades que tiene que desarrollar. Una vez que una persona está trabajando en una organización, viene este otro paso, que es el crecimiento profesional. Y siempre digo, ¿quiénes son los que más desarrollan conocimiento, desarrollan más sus habilidades? Es especialmente el personal. El desarrollo, entonces, está en relación con el crecimiento en conocimientos, ese paso, ¿ya? Luego se busca, dice, el bienestar y el crecimiento profesional y emocional. Yo se lo he puesto para que se acuerden, desarrollo. Y la disciplina de las personas que trabajan. ¿Qué nos dice con respecto al mismo punto Barqui Manuel? Nos dice que en integración hay estos pasos. Son los mismos, ¿no? Solamente que el otro no mencionaba a la orientación o inducción. ¿Qué nos dice? Comienza con la selección de personas calificadas para un cargo. ¿En qué nos tenemos que basar para buscar personas calificadas en un cargo? ¿En qué nos tenemos que basar? Tenemos ahí un documento. ¿Qué se llama ese documento? Pero ¿dónde está escrito? Está escrito en un manual. ¿Qué se llama ese manual? Que nos dice, para este cargo necesitamos estas personas. ¿Dónde está escrito eso? En el manual de... ¿Quién ha hecho bueno, en el manual de funciones, escuchen bien porque yo voy a grabar por todos los lados en el examen. En el manual de funciones, ¿qué se ve? ¿Qué actividad va a realizar luego? La subordinación, su responsabilidad, etc. Y eso voy a necesitar yo para contratarle, sino para un cargo específico, manual de descripción de puesto. ¿Qué necesito para esa persona? Si diremos voy a contratar una enfermera para que trabaje en neonatología, tendré que decir que tiene que ser una licenciada con tanta experiencia, que tenga conocimientos en el manejo de neonatos, etc. ¿Ya? Bueno, después recién le daré sus funciones, pero primero es su especificación del cargo. Entonces, en la selección vamos a buscar personas calificadas. Antes de eso está el reclutamiento, o sea, vengan personas con estas características. Luego selección y luego les he dicho, antes de la instrucción está ¿qué? La inducción, llamado también orientación. Un paso muy importante donde se da información de qué tipo. Situación de la organización, es cuál es su trabajo, sus horas, sus días, carga horario, sueldo, todo, para que no se sorprenda y diga, no me dijeron. ¿Entienden? Ya. Y luego viene recién adiestramiento. Hay que actualizarle sus conocimientos, que empiece a trabajar solo, ¿no? Adiestramiento, capacitación teórica y práctica. Y luego más adelante, cuando la persona ya está trabajando, viene el crecimiento en conocimiento, que se llama también desarrollo. Fomentar el progreso de conocimientos y habilidades. Desarrollo. ¿Ya? Entonces ustedes vean lo uno y lo otro. Hay alguna cosa que no menciona pero que es importantísimo, que es la orientación o inducción. Sí. Y el otro
O sea, ustedes van a encontrar mucha teoría de manejo del recurso humano en Malagón, os dije leer. Pero en atención siempre a esta clasificación que hace, ¿no? Antes de darle la responsabilidad a una persona y decirle usted, bueno, vaya a trabajar aquí, a este lugar, hay que orientarle para que no se sorprenda con el tipo de trabajo que va a desarrollar. ¿Ya? Cuando uno planifica adecuadamente el tipo de recurso que tiene una organización, tenemos un sistema de salud más eficiente. Y este es un repaso a todos los puntos que hemos hablado. Reclutamiento y selección busca el ingreso de nuevos empleados al hospital. En atención siempre al perfil que se busca de acuerdo al manual que tenemos de descripción del caso. Determinación de necesidades de trabajo. Vamos a hacer esto porque hay prioridades, hay tareas específicas, calidad de trabajo, carga de trabajo. Luego tenemos la definición del trabajo o el perfil deseado, funciones, responsabilidades, obligaciones. Estas acciones son subdivididas en tareas y procedimientos. Vamos a buscar siempre las cualidades de una persona para el desarrollo en un campo. ¿Cómo? No se ve. Determinación de necesidades de trabajo. Estamos viendo uno a uno lo que les dije en resumen. Seguimos viendo las necesidades de trabajo. ¿Por qué necesitamos, diremos, personas nuevas dentro de una organización? También tenemos que ver la descripción del trabajo, que en ese puesto de trabajo esa persona que va a ser seleccionada tenga destrezas, tenga habilidades para la ejecución de actividades. Actividades de personal. O sea, esto se va viendo a través del tiempo de que en las organizaciones, como han visto ustedes, que una debilidad es contar con menos recursos humanos, ¿no? Porque resulta que las necesidades de aumentar el recurso humano nunca van de la mano de lo que se indica, diremos, en la cantidad de actividades que ahora se desarrollan en un hospital. No se cumplen estos criterios, diremos, de atender pacientes. Una enfermera debería de atender, creo que 4 pacientes. Eso no se da. Hay cantidad de gente que está atendiendo una enfermera y a veces el desmedro de la atención del paciente. Entonces, a la par que crece vegetativamente la cantidad de pacientes que acuden a un hospital, también debería de crecer el número de recursos humanos, pero no es así. Crece la cantidad de pacientes que se atienden, pero no el recurso humano. Las estadísticas, según Malagón, hasta han aumentado por la utilización de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en cuanto se refiere a cantidad de consultas que se hacen, las de telemedicina también son consideradas como consultas, como otra actividad más. Entonces dicen, hay muchas cosas que han aumentado la cantidad de consultas, pero no han aumentado en esa proporción la cantidad de recursos humanos. Pronóstico de necesidad de personal, afluencia de pacientes,
nuevas tecnologías, comportamiento y ambiente de trabajo. El entrenamiento es algo muy importante, ¿no? Si son personas capaces para el puesto, es costoso, toma tiempo, pero es necesario. Antes que empiece una acción, esa persona tiene que tener entrenamiento, tiene que tener otra vez actualización de conocimientos, capacitación. En cuanto, por ejemplo, al reclutamiento, búsqueda activa de personas idóneas para desarrollar determinados trabajos. Pero el reclutamiento, según Malagón, el reclutamiento, o sea, captar nuevas personas, el reclutamiento también puede ser interno y externo. Puede haber un reclutamiento externo con una convocatoria a un cargo, pero también puede haber reclutamiento interno, especialmente en el personal de enfermería, ¿no? Esto que nosotros vemos, promoción del cargo, o sea, de una, digamos, una enfermera licenciada que estaba trabajando en un cargo, la institución requiere contar con una jefa de enfermeras. Puede ser un reclutamiento externo, puede solicitar que se requiere una nueva persona para este cargo, o puede hacer un reclutamiento interno. O sea, dentro de las mismas enfermeras se puede, diremos, elegir de acuerdo a sus capacidades a otra persona. Entonces, fuentes de reclutamiento interno y externo. Interno a través de lo que es la promoción de nuevos cargos. Externo, nuevas ideas, nuevas personas. Bueno, un paso importante habíamos dicho, el entrenamiento. Antes de que la persona empiece está contratada, pero antes de que empiece a actuar con los pacientes tiene que haber un entrenamiento y hasta un reentrenamiento. Enseñanza sobre cómo desempeñar determinado trabajo. Instruir y guiar hacia nuevos conocimientos y habilidades para el desempeño de un nuevo trabajo. Tipos de entrenamiento. ¿Sí? Claro, sigamos. Pensé que ya lo tenían escrito en ese texto que tiene, uno de repente antiguo, y resulta que esto es de la nueva edición, ¿no? Tanto que estén agarrando el texto de antes de la pandemia, cuando empecé a trabajar, y no sé, y se estén aplazando, ¿sí? Como el año pasado, solo leer lo nuevo y olvidarme del capítulo 15. Todo. ¿Ya está? Esto no me convence. No me convence, porque si ustedes me han entendido lo que he hablado, van a decir a mí tampoco. Pero si se fijan, Malagón dice así, y yo no tengo que estar de acuerdo con Malagón. Porque miren, dice orientación, o digan el entrenamiento. Dice inducción. Inducción, hemos dicho que se llama también orientación de cómo hacer el trabajo, ¿no? Inducción, o sea, la información que se da
de las características de la organización, de cómo va a ser su trabajo. Ya, instrucción sobre el trabajo a desempeñar y el reentrenamiento. Como parte del entrenamiento. Y para mí es un paso tan importante antes de empezar a trabajar, ¿no? Y en las personas, especialmente el personal de enfermería, está el entrenamiento, está el entrenamiento. O sea, siempre tienen que estarse actualizando. Orientación, llamado también orientación, llamado también inducción. Dice, dar información en doble sentido. Hospital, empleado. Crear una respuesta positiva hacia el hospital y hacia el trabajo. Crear una respuesta positiva hacia el hospital y hacia el trabajo. ¿Qué nombre recibe el crecimiento en conocimientos que permiten un mejor trabajo en las personas? ¿Qué nombre recibe? Recibir nueva información, capacitaciones que fomentan, les he dicho, el crecimiento de los trabajadores. Desarrollo, entre paréntesis, desarrollo, eso lo que nosotros hacemos, ir a congresos, ir a seminarios, ir a talleres, están formando nuestro crecimiento en conocimiento. Eso se llama desarrollo. Ya. Reentrenamiento. Todos los adelantos científicos y tecnológicos obligan al reentrenamiento de los diversos niveles y las jerarquías de trabajo. Y esto es parte, entonces el reentrenamiento es parte del desarrollo. El reentrenamiento es parte del desarrollo. Este término pues que tienen que, esperen, que tienen que soñarse aunque sea. Este término. Desarrollo. Fomentar el progreso de conocimientos y habilidades. Ahí estamos. Evaluación del desempeño. Esta es una actividad, ¿quieren la anterior? Evaluación del desempeño es una actividad que se hace anualmente en las organizaciones. Se evalúa a la persona en cuanto a sus conocimientos, a sus habilidades, a sus destrezas en el desempeño de su actividad. ¿Cómo hacemos esta evaluación del desempeño? Se prepara la evaluación, porque les digo que son unas hojas de evaluación que tienen que tener todo el personal, y los evaluadores principalmente son los inmediatos superiores. O sea, ¿quién va a evaluar al médico? No va a evaluar la enfermera, ¿no ve? Va a evaluar si hay un gerente general, diremos, en un hospital, si hay el director médico y el jefe del pabellón, más podría ser la jefa de recursos humanos. Ni modo que esté la jefa de enfermera evaluando al médico. Tienen que ser los inmediatos superiores que van a evaluar
al personal médico. Al personal de enfermería le va a evaluar entonces el jefe médico, la jefa de enfermeras, el director. Entonces ya son más personas y eso sale más complejo. Pero entonces dice, ¿qué debemos hacer para la evaluación del desempeño que se hace anualmente en las organizaciones? Preparar la evaluación, ejecutar la evaluación, compartir la evaluación, o sea, sus resultados con el trabajador. O sea, tenemos un puntaje del 1 al 5 y dice, bueno, digamos, en destrezas, en habilidades, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Tiene capacidad de resolver la mayoría de los casos en este hospital? O sea, es también una evaluación que le permite a la persona hablar, ¿no? Entonces, si yo sí, me siento capaz de resolver todo lo que pueda, hasta donde dé mi competencia, solo que necesito más cosas, ¿ya? Y terminada la evaluación, debemos dar a conocer el puntaje de la evaluación. Entonces dice, sobre conocimiento, sobre 5/5, sobre destrezas diremos 4/5, sobre actualización de conocimientos, o sobre desarrollo, si no hizo ningún curso, 3/5, sobre relaciones humanas, 2/5, no sé, depende, ¿no? Hay que dar a conocer el resultado, ¿no? Claro, además esta es como que una prueba, o puede ser también utilizada como un justificativo para pedir un cambio de una persona, tal vez hacia otra institución, o hasta a veces quitarle el cargo, si está evaluado de mala manera, porque yo veo nomás que las evaluaciones al personal de enfermería son fuertes, ¿no? Tal vez hasta en medio hay un manejo personal, entonces salen llorando y de todo, pero es porque les dicen, no, usted no atienda bien a los pacientes, usted no tiene conocimiento, usted no toma mal, aplazada ya. Es un justificativo para pedir su jubilación, su cambio, su retiro. ¿No? Entonces, los profesionales también nos evalúan y bueno, ya estamos ahí a ver qué nos van a decir. Todos los años, fin de año, hay la evaluación del desempeño y tenemos que hacerle conocer el puntaje. No es que se lo guarde, hay que hacer conocer el puntaje. Y luego hay que hacer seguimiento en estas partes que ellos han detectado como que hay, digamos, problemas. Disciplina, que hemos dicho, un buen director, una persona que hace una buena administración, no debe dudar de mandar un memorándum, de hacer, diremos, observaciones. Entonces, de eso se trata la disciplina, un buen sistema disciplinario basado en causas justas, construye reglas dentro de las cuales los trabajadores tienen la libertad de desarrollar su trabajo de una manera ordenada, disciplina, ¿no? O sea, todos tienen que estar en cumplimiento de los objetivos de la organización. Tiene que haber disciplina hasta lo que es, diremos, horarios de ingreso, horarios de descanso, ¿no? Hay que evitar mucho la confrontación dentro de la organización. Todos tienen que estar en función de un mejor trabajo. Disciplina, mando, disciplina. Las acciones disciplinarias se toman para mantener un orden que conviene al hospital como a sus funcionarios y para mantener la vigencia de las disposiciones.
motivación. En el trabajo la motivación conlleva el bienestar. La gente motivada no solo está contenta, sino que trabaja más y mejor. O sea, es bueno sentirse bien en un trabajo, es bueno, diremos, sentir que uno es necesario en una organización, sentir que le falta tiempo para seguir en esa organización, que quisiera, diremos, alargar el día, porque hay tantas cosas que hacer, pero trabaja con entusiasmo y trabaja bien, porque debe ser horrible trabajar esperando que pasen las horas, ¿no? Porque tal vez no tiene muchas cosas que hacer, o deslinda sus responsabilidades, o no lo hace de ganas. Pero cuando un trabajo le da satisfacción a una persona, las horas pasan rápidamente y ese trabajo es gratificante. Hay dos teorías que nos permiten analizar el tipo de trabajadores, pero ustedes van a leer esas dos teorías y van a hacer un resumen. La teoría X y la teoría Y de McGregor. Teoría X, teoría Y de McGregor. Tiene que tener su resumen. Teoría X, teoría Y de McGregor. Bueno, antes de entrar al receso vamos a ver esto, muy corto porque ya hemos visto en responsabilidad gerencial todas las características del director, ¿verdad? Pero vamos a leer un poco esto que dice Bach y Manuel. La dirección significa conducir o guiar a las personas, influyendo sobre la conducta para conseguir metas y objetivos a través de la comunicación. ¿Cuáles son las actividades del director? Delegar, motivar, coordinar, superar las diferencias, prever y promover cambios. Ya saben que cuando delegamos una función, tenemos que delegar a las personas más idóneas, más capaces en una organización que nos permita lograr objetivos. Motivar. La motivación es un aspecto muy importante en la función del director. Es esa persona, por eso es un líder motivador que influye a las personas para un trabajo en equipo. Motivador. Coordinar. Tiene que coordinar esfuerzos a todo nivel, ¿no? Tiene que coordinar con todas las instancias. Superar las diferencias. Esto es también importante porque no todas las personas están obligadas a pensar de la misma manera que piensa el director, pero hay que saber alentar, hay que saber aceptar las diferencias en cuanto a ciertos aspectos, ¿no?, que tiene la persona con respecto a la organización. Prever y promover cambios. Para esto hay que estimular la creación, porque decimos, ¿no?, que dentro de la organización podemos también promover cambios, y esto estimula a la persona a seguir trabajando de la mejor manera. Dirección. Entonces es muy importante cómo participan las personas dentro de una organización. Depende mucho, hemos dicho, del tipo de ambiente, y este ambiente estará en función del rol que cumple la dirección en una organización. Ya hemos analizado el ambiente democrático, autoritario o autocrático y el ambiente anárquico. Para acabar esta parte vamos a ver que
Dentro de la organización existen habilidades administrativas y jerarquía organizacional. Habilidades administrativas. ¿Puedo cambiar? Robert R. Katz nos dice que para una organización existen 4 tipos de habilidades. La habilidad técnica, que está en relación a conocimientos, a destrezas en la aplicación de métodos y procedimientos. Por ejemplo, una habilidad técnica es la que tiene un médico al enseñar a sus estudiantes en cómo atender pacientes, cómo hacer diagnósticos, cómo hacer tratamientos. Esa es una habilidad de tipo técnica. Habilidad humana. La habilidad humana lo que nos enseña a tener un esfuerzo cooperativo entre las personas. Esa es la habilidad humana. Es la capacidad para trabajar con individuos, habilidad humana, trabajo en equipo, trabajo con individuos, etc. Habilidades administrativas y jerarquía organizacional. Habilidades administrativas y jerarquía organizacional. Robert Katz nos dice que existen 4 habilidades. Habilidad técnica, habilidad humana, esa es la habilidad que viene del relacionamiento que existen en los equipos de trabajo, ¿no? La habilidad de conceptualización es una capacidad que debe tener el profesional para percibir un panorama general. Y la habilidad de diseño es la capacidad para observar problemas, pero también resolver esos problemas. 4 habilidades. Bueno, vamos a descansar 15 minutos y luego tenemos que avanzar otro. Esta que sigue los trayectos formales de autoridad. ¿Cuáles son estos medios de comunicación formal? La comunicación verbal, las cartas, los oficios, circulares, informes y archivos. Estas cartas, estos documentos, estos archivos son los que más comúnmente son sujetos a control. Estas cartas, este tipo de comunicación formal a través de archivos, estos documentos, son los que más son sujetos a control. Con eso, que ustedes le den un poco de lectura más, les voy a dictar elementos del proceso de comunicación. Emisor, canal de comunicación, receptor, retroalimentación. Elementos del proceso de comunicación: emisor, canal de comunicación, receptor, retroalimentación. Y luego el libro nos está volviendo a hablar
de las características de un buen director. Y con eso hemos acabado este capítulo 15. Capítulo 15, ¿vos? El famoso 15. Ya. Cámbiamelo, por favor. Pues vamos a empezar otro tema, hasta donde vemos. Evaluación y control en procesos administrativos. ¿Viste Jujutsu? Sí, Estoy preparada. no, ese es el no sé, creo que es Anushka. ¿Por qué no la pones a luz de lo que tiene esa luz? Sí, así está bien. Perfecto. ¿Qué es eso? Más nada. Más perfecto. Evaluación y control en procesos administrativos. En este tema no solamente vamos a hablar de evaluación y control, sino también de seguimiento, de supervisión, monitoreo. O sea, son términos que se utilizan en administración y muy importante saber estos términos. ¿Ya? De cada uno de los términos ustedes tienen que coger lo más importante. Vamos a empezar definiendo lo que es control. Control. El control es una actividad organizada con el objeto de apreciar la marcha de un proceso. Por ejemplo, hemos hablado de procesos. ¿Qué procesos me pueden decir? Les he dicho que hay un manual de procedimientos que va viendo cómo se va realizando cada uno de los procesos. Entonces, procesos, ¿dónde podemos encontrar? En consulta, en admisión, en emergencia, en internación, en todo lugar hay procesos. ¿Ya? Entonces dice, el control es una actividad organizada con el objeto de apreciar la marcha de un proceso, adoptar decisiones correctivas que sean necesarias para modificar el curso de las operaciones de un proceso. O sea, ¿qué tiene de importancia el control? El control significa observar cómo se están realizando las diferentes actividades, pero el control no solo dice observar, sino dice también corregir. Entonces, lo importante del control es observar y corregir. Control. El control en los procesos administrativos se encarga de verificar normas y procedimientos que se han establecido durante la planificación. Consiste en asegurar que la ejecución de las acciones se lleven a cabo conforme a políticas existentes, a planes y programas que se han hecho durante el proceso de planificación. Entonces hay normas, hay procedimientos que tienen que darse cumplimiento y el control se encarga de esto. Terry, que es un estudioso de la administración, nos dice que control es se define como un proceso
para tomar en cuenta lo que se está llevando a cabo, valorizarlo y si es necesario aplicar medidas correctivas. De manera que cada proceso se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. En cualquier actividad, por ejemplo, si yo estoy queriendo controlar cantidad de pacientes atendidos en las diferentes especialidades, en cualquier actividad puede controlarse su cantidad, su calidad, su costo y el empleo de tiempo. ¿Qué es lo que podemos controlar? La cantidad, la calidad, el costo y el empleo de tiempo. Entonces, control significa ver un proceso y corregir si es que veo alguna falta. No solamente significa ver, sino también control significa corregir. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si las actividades se están desarrollando como se habían planeado? ¿Cómo puedo yo saber? Entonces tengo que tener para hacer control un modelo o un estándar de comparación. ¿Cómo puedo hacer entonces? Pasos para el proceso de control. Lo primero que tengo que tener es un modelo o un estándar. Para ver un proceso, mi modelo o mi estándar para saber si se está haciendo como se había planeado, por ejemplo, un estándar o un modelo es un manual de procedimientos que me va diciendo paso a paso cómo tenía que desarrollar un trabajo. Entonces, si yo hago control de ese proceso de acuerdo a lo que está escrito en el manual y veo que hay algunos cambios, ese es el momento de corregir, porque estoy haciendo control, estoy viendo cómo se está desarrollando el proceso y si yo veo alteraciones, tengo que corregir, porque probablemente eso está dificultando que un proceso se lleve a cabo como se lo ha planificado. Por ejemplo, si yo tengo en la parte de admisión, en un momento dado, acumulación de pacientes, es porque no se está desarrollando como se había planeado, ¿no? Yo les daba siempre a mis alumnos hace años un ejemplo y les decía, durante años he visto el mismo problema en el Hospital Viena. Seguro que ya han pasado como casi más de 25 años que veo ese problema. Probablemente voy al Viena y sigo viendo el mismo problema. Un cuello de botella, un momento en acumulación de pacientes. El paciente hace todo ese proceso de ir a admisión, de ir a fichaje, de ir a comprar su ficha, ¿no? Y llega un momento en que todos los pacientes de todas las especialidades van al control de signos vitales y se amontona ahí como una lata de sardina. Y hasta eso los médicos están, ¿a qué hora las historias clínicas, no? Y las historias clínicas están llegando después, de repente, de 10 en 10, creo, a todos los consultorios. Entonces ahí hay un problema que se desencadena todos los días. Y si yo hago control del proceso, ¿dónde está el problema? Está en que todas las personas se acumulan de todas las especialidades en el lugar donde se toman signos vitales. Entonces, si yo hago control de ese proceso, ¿cómo tendría que hacer la solución de ese problema? ¿O no le encontraríamos de solución? Especialidad. Claro, eso es lo mejor, ¿no? En cada especialidad, o sea, de lo que es escribir sus datos, las personas deberían de pasar a la especialidad. Y no sé por qué no lo hacen, tal vez por justificar esas cuantas enfermeras que están tomando signos vitales, pero no se dan cuenta del gran problema que ocasiona, ¿no? O hay especialidades a veces que no es tan necesario signos vitales como por ejemplo traumato. ¿Por qué no va a ir directamente a su pabellón?
¿ya? Pero si no, rápido, ¿no ves? Dividir a sus pabellones y ya está descentralizado y la consulta vendría más fácil. Pero todos amontonados ahí, años de años en el mismo lugar. Entonces, el control significa ver problemas y dar solución a estos problemas. No solamente es ver, sino es solucionar. Entonces, para ver yo si un proceso se está llevando a cabo como se lo había planificado, tengo que comparar con estándares, que ese es el primer paso. Primer paso en el proceso de control, establecimiento de estándares. ¿Qué son los estándares? Son modelos de comparación. Un modelo de comparación puede ser, por ejemplo, un manual de procedimientos. Criterios para cuantificar el desempeño, metas u objetivos verificables. Entonces, primer paso del control, establecimiento de estándares, medida de comparación. El segundo paso es la medición del desempeño. Evaluación periódica, comparando logros con los objetivos, detección de desviaciones en exceso o en defecto. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos hacer. Queremos hacer un control del número de pacientes atendidos en las diferentes especialidades. Entonces me doy cuenta que hay especialidades que requieren más carga horaria, más profesionales. Por ejemplo, gineco, pediatría, después traumato, no sé. Hay distintas especialidades que requieren más horas de trabajo, más médicos. Y hay especialidades de que 1, 2 pacientes, tal vez ni uno solo en un día. Por ejemplo, cirugía vascular, ¿no? O puede tener 1, al otro día 2. Entonces, el control nos permite, dices, de ajustar. Evaluación periódica comparando logros con los objetivos. Detección de desviaciones en exceso o en defecto. Hay especialidades, podría decir, que atienden más cantidad de pacientes. Hay otras especialidades con menos cantidad de pacientes. Esto nos permite hacer, digamos, una distribución de horas, ¿no? Entonces, ver necesidades de especialidades como prescindir de otras, o tal vez que atienda a esa persona 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, y esa carga horaria pasar a otra especialidad donde se requiere más de profesionales. Luego, no me tengo que quedar con observar que un profesional no hace nada y otro que ya no tiene tiempo ni para respirar. Si es control, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir las desviaciones. Entonces, vamos a ver que hay 3 pasos en el control. A ver, señorita, ¿usted está escribiendo? ¿Qué está haciendo toda la tarde? Dígame cuáles son los 3 pasos del proceso de control. La de sí. ¿Qué está haciendo? Porque ya les he dicho que hasta en oscuridad mi vista a lo largo expuesta. Y me doy cuenta fácilmente que hay personas que están distraídas, hay otras que están soñando con su abuelita, no sé. Y yo me doy cuenta. ¿Cuáles son los pasos del proceso de control? ¿Cómo empieza el control? Toda la tarde le he visto que usted o está la chateando, no sé qué está haciendo. Tendría que estar a su lado para verlo. Que si le pescara, le mando a ver su celular afuera. ¿Por qué es importante el control? Y no le he dicho que lea, sino que me entendí. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ay, Fernanda, ¿no? Fernanda que estaba allá, que su tarea la hizo, me la quería leer de su celular. Usted, en vez de ponerle más empeño, lo arruina cada vez más. Fernanda. Luego no sé qué. Ya. Bueno, entonces, controlar es observar, es corregir, ¿no? Como parte del control de hacer una comparación con un estándar.
modelos de comparación. Ya, entonces podemos utilizar estos manuales de procedimientos o estándares que hay. Pues, por ejemplo, dice, las enfermeras deben atender cuántos pacientes por hora o cuántos pacientes deben atender. Creo que es 4, así dice el estándar, ¿no? Los médicos deben atender cuántos pacientes por hora. ¿Cuánto tiempo se le da al médico? Yo creo que de 3 rayos, ¿no? Porque en una que he hecho así ya se pasó los 15 minutos. Y yo he vuelto esta mañana a trabajar y yo siempre digo que cuando vuelvo después de un feriado o de una vacación pareciera que me castigan. Había así como manifestación pacientes. ¿Y qué creían? Que yo iba a atender. He atendido más de 20 esta mañana. Entonces, tampoco, pues no, yo he dicho, bueno, ¿qué han creído que yo soy? 4 pacientes por hora no se puede. ¿Por qué? Porque tenía que revisar todas las travesuras que han hecho durante todo el mes. Entonces ya pasaba más de los 15. Ya me estaba empezando a desesperar. Yo salgo a la 1 y eran las 2 y yo seguía dando vueltas con tanto paciente y tanta historia que tanta. Y entonces en un momento dado uno quiere estallar de rápido. Porque he dicho, priorizar pacientes por hoy día, o sea, los que estén peor, pero todos están peor, así que atiendan, ¿no? Entonces, ¿hay estándares o no hay estándares? Entonces dice, 15 minutos por paciente me parece a mí muy poco, pero ese es el estándar. Pero hay otras especialidades que, por ejemplo, psiquiatría es 1 hora por paciente, pero esa hora se va a cerrar. Charla. Hasta que uno, aunque sea charlando, pero a través de la charla, los psiquiatras consiguen buenas cosas, Sí. ¿no? Entonces, pero si no le charlan conmigo, ¿cómo vamos a sacarle más cosas? Es tremendo, ¿no? A mí me desespera no poder hacer las cosas como está establecido. 15 minutos es muy poco para atender la complejidad de un paciente, ¿no? Bueno, pero son estándares. Y entonces hay que comparar lo que está haciendo y con lo que tenía que presentar. Él dice, en demasía o en defecto, menos o más. Hay personas que atienden 2 pacientes y ganan lo mismo que el otro que está atendiendo 20. Entonces hay que hacer eso, control. Ya. También podemos decir que es lo mismo, pero un poquito más largo, pasos o etapas del control. Lo fundamental es lo primero que se da, pero esto es para complementar. Determinar las normas o bases para el control. Determinar lo que se debe hacer utilizando patrones de medida o modelos de comparación. Medir y juzgar lo hecho. ¿Se está haciendo bien, en defecto o en exceso? Comparar lo hecho con las normas y señalar las diferencias. Resultados obtenidos de los esperados. Este médico tenía que atender 4 pacientes por hora. En 2 horas que tienen consulta son 8. Está atendiendo 2 o está atendiendo 15. ¿Ya? Corregir las desviaciones aplicando medidas adecuadas. No se olvide, control es observar y es corregir. Eso es lo que es control. ¿Tú también? No. ¿La lista ya está, chicos? La ejecución del segundo paso del control, que es medir, juzgar lo hecho, se puede realizar de varias maneras. ¿Cuáles son? Hay que ver métodos y procedimientos utilizados, cantidad y calidad del trabajo desarrollado, actitud del personal en sus labores y el desempeño en general. ¿Ya? Entonces, el control se puede hacer
hacer a través también de una observación personal. ¿Qué podría observar? Métodos y procedimientos utilizados, calidad y cantidad de trabajo realizado, actitud del personal en su labor y desempeño general. Entonces yo estoy haciendo con ustedes control y les voy a hacer otra explicación de otro término administrativo que es solamente y no decirles nada, ¿no? Entonces puedo ver yo chateando, charlando, echándose, tomando refresco, etcétera, etcétera. Y solo sale mi, como decir, dictamen. O sea, eso es lo que a veces hacen las personas que van a hacer este tipo de trabajo hacia el hospital. Hacen supervisión, hacen control, hacen inspección, ¿ya? Entonces, si es un control, también se hace a la vez una supervisión, o sea, se hace una corrección de lo que están haciendo, se le enseña a la persona. Pero si es solamente inspección, entonces agarran y escriben, ¿no? ¿Qué fallas han encontrado? ¿Qué es más importante? ¿Que nos hagan inspección o un control a través de una supervisión? Control. Es preferible que nos hagan el control y la supervisión, ¿no ves? Porque nos están diciendo qué es lo que está pasando. A que directamente yo haga inspección y diga aquel sí que está distraído, voy a averiguar su nombre y le voy a dar un aplazo. En cambio aquí les estoy advirtiendo y de frente, ¿no ves? ¿Sí? Ya. Entonces esa es la gran diferencia con la inspección. Bueno, seguimos con el control. El control en procesos administrativos nos muestra que tiene 4 principios del control. Principio de uniformidad, de comparación, de utilidad y de excepción. ¿De qué se trata el principio de uniformidad? Todas las instancias en una organización deben ser controladas, no pueden existir que solo se controla autoridad delegada. Esa persona es la que controla. Ese es el principio de uniformidad. Punto de partida, la referencia a normas, o sea, ¿con qué voy a hacer la comparación? Ya les he dicho, lo que decía el primer paso del control, con estándares, con modelos de comparación. Eso nos dice este principio de comparación. Todo esto para ver que las actividades se desarrollen de acuerdo a lo que se tiene escrito. ¿Puedo cambiar? Dígame. Sí, después les vuelvo a hablar de la inspección. Es una persona que constata la controla y no a las escuelas, de que el estudio sea de acuerdo a las normas. ¿Por qué le cuento esto? Porque si, por ejemplo, usted no está coordinando todo, ¿cierto? Pero si viniera alguien contratado por usted y se sentara allá, él podría tener una visión más objetiva de nosotros, porque al estar con la autoridad, obviamente nuestra conducta va a cambiar. Usted me viene a controlar, por ejemplo, si estoy acá en el computador, no sé si estoy whatsappeando algo, ¿entiende? Pero si usted contrata a alguien que está acá al lado mío, esa persona va a ver, entonces no sirve como una inspección de cosas. Sí, pero en las instituciones tenemos que basarnos también ahora, como les he dicho, en modelos de comparación, ¿no? ¿Cuánto ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho? Entonces tiene que haber una persona que conozca de todo este trabajo y tiene que ser así, a través de lo que es la supervisión. Claro, seguro que sabe todo. Todo lo que, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que estar dentro de los equipos, en la calle, cómo atender. Son las grandes diferencias, ¿no? Y la utilidad, por ejemplo. Es mejor siempre, claro que tiene también su importancia hacer solamente inspección. En cambio, lo otro